A partir del día de mañana, yo les voy a compartir una liga al grupo eh, en la cual ustedes nada más le van a dar un clic y a la hora que ustedes le den clic se les va a abrir como si fuera una especie de aplicación móvil. Y cuando ustedes la abren, en ese momento les va a preguntar su teléfono, que si la quieres instalar como aplicación, ustedes le van a decir que sí. En el caso del iPhone, si tienen iPhone, va a suceder lo mismo y les va a preguntar si lo quieren abrir en Safari, le dicen que sí, pero en Safari hay que buscar la opción, ahí trae una opción en los puntitos, igual les comparto ahí como la imagen, trae una opción para crear un acceso directo, se llama, un acceso directo, ¿no? Entonces, lo único que crear es acceso directo y listo, se les va a crear como una aplicación, ¿ok? Al final les muestro cómo la van a ver. Les voy a poner el ejemplo que ya tenemos con los otros dos grupos que estamos dando acompañamiento, que ya empezamos pues con ellos desde que inició esto, y ya va pues mucho tema avanzado, ¿no? En el caso de ustedes, ahí van a ver, ¿qué van a ver en la aplicación? Los webinars como este que se están grabando, ¿no? Va a haber un espacio de webinars, va a haber un espacio que dice bibliografía. Ahí en la bibliografía, ¿qué les voy a compartir? Ah, pues documentos normativos, por ejemplo, los acuerdos o la Ley General de Educación, el artículo tercero, como documentos completos, ¿ok? Asimismo, ahí mismo en bibliografía, ustedes van a ir encontrando a partir del día de mañana las lecturas correspondientes a la bibliografía de cada dominio, ¿ok? Eh, lo que hicimos es, la antología nos da como alrededor de, para este dominio 2 son como alrededor de 38 páginas, ¿no? Donde viene lo de la UNESCO, la ley de los niños y las niñas, etcétera, ¿no? Lo que es en donde viene el tema de inclusión y equidad, todos esos conceptos, ¿no? Que se tienen que abordar a partir del dominio 2. Pero extrajimos esa información de todos los documentos normativos, ¿sí me explico? Y hicimos una pequeña antología con glosario, con algunos tips respecto a cómo ustedes van a responder las preguntas, ¿no? En el examen, en la evaluación, en el instrumento de evaluación. Entonces, para que no se chutaran toda ¿no? A lo mejor se les ven 40 hojas, se les hace pesado. Lo que hicimos es seccionarlas, ¿no? De manera que ustedes pudieran tener una lectura diaria de unas 7, 6 páginas, 9 páginas, ¿me explico? Entonces, cada día a partir de mañana, yo voy a estar subiendo la lectura correspondiente al día. Es decir, de aquí a que nos volvamos a ver, ya tuvieron que haber hecho las lecturas de lo que vimos el día de hoy, ¿no? Al menos del glosario, o sea, al menos de la antología, ¿me explico? Que es el resumen del resumen, que esa fue la chamba que tuvimos que hacer, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de que yo comparta la lectura, el último día que yo comparta la última lectura, les voy a compartir el simulador correspondiente, ¿sí? A ese dominio, que son 20 preguntitas nada más, ¿sale? Pero primero aclaramos aquí, generalizamos o vemos algunos conceptos generales, ¿no? Para que puedan entender esta parte de cómo nos van a preguntar o en qué se van a basar para preguntar, ¿no? Y de dónde vamos a nosotros como tomar ese criterio para poder responder cada uno de los cuestionamientos que nos van a hacer en el instrumento de evaluación. Luego estudiamos, ¿no? Los conceptos claves o los resúmenes y luego hacemos el ejercicio para medirnos, ¿no? Respecto a lo que yo pude estudiar con esas lecturas, ¿sale? Esa va a ser la dinámica. Entonces, me regreso al tema de la aplicación. Entonces, un espacio de webinars, ahí va a decir, el tema de bibliografía, donde vienen las lecturas. Viene un espacio de interactivos, ¿no? Donde van a estar, por ejemplo, ahorita la aplicación que les voy a poner ahorita como actividad introductoria. Asimismo, las presentaciones que yo utilice, ahí las van a ver. Se llama recursos, no se llama interactivo, se llama recursos. Ya me acordé. ¿Sale? Viene otro espacio dentro de la misma aplicación que va a ser tutoriales. ¿Sale? Vamos a trabajar sobre algunos tutoriales respecto, por ejemplo, a cómo vas a tener que ingresar a la plataforma para hacer tu examen, cómo checar tu computadora para que tengas todo listo para el examen en línea, que es como ustedes saben, nos lo van a hacer en línea, ¿ok?
Y no se necesitan muchas, como una computadora muy sofisticada como para que no estén pensando que van a tener que comprar una compu, ¿no? O sea, son situaciones nada más que hay que revisar y hay con unos cuantos clics, ustedes van a saber si la computadora tiene las condiciones, nada más para cerciorarse. Y es todo, ¿no? Como esos detalles van a ver en tutoriales, ¿ok? Y va a haber otro apartado donde van a estar los simuladores, ¿ok? Así específicos, simuladores. Y ahí van a estar apareciendo los simuladores conforme vayamos avanzando en cada uno de los dominios. ¿Sale? Hay una sesión, eh, hay una sesión que es la sesión 6, donde vamos a abordar exclusivamente temas que tienen que ver con la construcción de los mismos reactivos, ¿no? Vamos a hacer ahí una dinámica y ahí vamos a hacer como una especie de simulador completo, ¿no? Como para hacer el cierre, ya juntando todos los dominios y todas las partecitas, ¿sí me explico? Nos vamos a ir así como pianito, despacito, sin saturarnos. Al cabo tenemos bastante tiempo y acuérdense que el acompañamiento no termina ahí, o sea, no terminamos en mayo ni en junio, o sea, terminamos hasta antes de que ustedes tengan que hacer el examen, ¿no? O que nosotros tengamos que hacer el examen. Hasta un día antes terminamos. Entonces vamos a ver, a partir de que terminemos este intensivo, en qué les podemos seguir apoyando, ¿no? Como temas de cultura general, porque pues seguido el UCICAM cambia cosas, por ejemplo, a dónde tienen que llevar sus documentos en el caso de Jalisco, porque aquí está la maestra Nora, ¿verdad, maestra Nora? Usted es de Monterrey. Entonces la maestra Nora se integra con nosotros al grupo de estudio. Ella va por horas, ¿no? Ella va al incremento de horas, pero es exactamente el mismo proceso, ¿no? Y va a ser el mismo instrumento que nos van a aplicar. ¿Por qué creen que no pueden hacer horas y horizontal a la vez? Porque son los mismos instrumentos y es el examen a los mismos días y las mismas horas, ¿no? Entonces, de hecho, para poder participar en horas, tuviste que haber declinado de la promoción horizontal, tuviste que hacer hecho como una cartita donde tú te deslindas, pues, de querer participar en el otro, ¿no? Así Entonces es. se integra la maestra Nora también al grupo y a lo mejor por ahí, a lo mejor corre la voz de la maestra Nora y se puede integrar a lo mejor otros compañeros de Monterrey, ¿no? Pero al final de cuentas, Monterrey, Jalisco, etcétera, pues es en el tema de lo que vamos a trabajar con UCICAM es exactamente lo mismo, de ahí no hay diferencias. Podría haber alguna diferencia nada más en la cuestión de los trámites, ¿no? Como les decía, en Jalisco, pues tenemos que llevar nuestros documentos para que nos firmen la ficha de examen a la DERCE, ¿no? Para que nos autoricen y nos validen. Y ese documento, pues después lo vamos a tener que mandar cuando nos den las indicaciones. Yo les estaré dando toda esa información, ¿sale? Y lo mismo va a suceder con la maestra Nora, ¿no? Porque en el otro grupo que tenemos de Monterrey de promoción horizontal, pues están haciendo el mismo trámite. Entonces yo les informaré, en este caso la maestra Nora en Monterrey, pues cuál es el proceso, ¿no? Para que vayan ahí atendiendo esta información en cada uno de sus estados, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar. Como primera actividad, vamos a rescatar algunos saberes previos con algunos conceptos que son importantes para este tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿ok? Les voy a compartir una liga aquí en el chat de aquí de la sesión, de aquí del Zoom, y van a responder ese pequeño crucigrama, ¿ok? Les voy a dar, no sé, 5 minutitos, ¿sale? Para que lo respondan, nada más den clic y les va a aparecer el crucigrama. Hay que dar clic en cada uno de los números que aparecen ahí para que les aparezca el concepto y ustedes tienen que adivinar la palabra, ¿no? Del concepto que se está planteando, ¿sale? Entonces, 5 minutitos. No importa que respondan bien, que respondan mal, no importa, ¿no? Vamos a aprovechar estos 5 minutitos para dar inicio con la presentación.
Cuando hayan terminado, levantan la manita nada más para yo saber que ya terminaron, por favor. Ok, ¿cómo les fue? ¿Todavía no terminan? Bien, igual se los dejo ahí o déjenlo ahí pendiente para que después lo puedan ustedes jugar. Igual se los voy a compartir, como ya les decía, en la aplicación. Y bueno, de los conceptos que estuvimos trabajando ahí es, bueno, temas de igualdad, familia,
responsabilidad, artículo tercero, familia ocupada, escuela, y bueno, que son elementos que vamos a abordar ahorita en este dominio, ¿no? Que son elementos que están inmersos en este tema de la famosa interculturalidad, ¿no? Que es una de las bases de la nueva reforma y que dan pie a otros elementos, como por ejemplo la educación de excelencia, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. Aquí está, compartir, ¿sale? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver el dominio 2. ¿Por qué voy a empezar con el dominio 2? Bueno, tiene una razón, porque el tener una cultura escolar centrada en la equidad, la inclusión y la interculturalidad y la excelencia, pues son las bases de toda la reforma educativa que actualmente estamos, o en la cual nos van a evaluar, ¿no? Que recuerden que el tema del instrumento de evaluación, pues tiene que ver cómo aplicamos lo que dice la reforma y lo que dicen las nuevas normas, ¿no? Entonces, de aquí se desprenden muchísimas cosas, por eso es que iniciamos el día de hoy con el dominio 2, ¿no? Entonces, una cultura escolar centrada en la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la excelencia. Entonces, vamos a abordar estos aspectos, vamos a explicar qué significa cada una de estas palabras y cómo nosotros las tenemos que abordar a partir de la práctica docente, obvio, y en algún momento a la hora que respondamos el instrumento de valoración. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro propósito de la sesión del día de hoy? Bueno, pues tenemos que reconocer la importancia de su función o de nuestra función para construir de manera colectiva una cultura escolar centrada en la equidad, en la inclusión, en la interculturalidad y la excelencia. ¿Sale? Y vamos a ver cómo cada uno de estos conceptos nos va llevando al otro, ¿no? Es como si fuera una ecuación. 1 más 1 nos da 2 y así 2 más 1 nos da 3, etcétera, ¿no? Hasta llegar al último concepto que es el mayor cambio que tiene el artículo tercero, ¿no? Cuando hablamos en este tema de la excelencia. Bien, algo que es importante resaltar para su proceso es las particularidades que va a tener el instrumento tanto para horas como para promoción horizontal. Primero, es el componente, es un solo componente que va a ser el instrumento o va a ser el examen y va a ser de conocimientos, habilidades y aptitudes. Por ahí estaba contemplado, pero hasta la fecha no han dicho nada, el tema de esta parte de yo responder lo de que tenía que ver con mi práctica docente, ¿no? Algo así como que iban a hacernos unas preguntas abiertas respecto a algunos casos y de forma abierta pues teníamos que responder. Algo así como lo que fue la planeación argumentada en su momento, ¿no? Pero hasta el momento no lo han ratificado. Lo único que se ha dicho de manera oficial es que va a ser a través del examen de valoración de conocimientos y aptitudes y que va a ser en línea, ¿no? De forma virtual para todos los casos. Entonces, punto número 2. Cuando inició el proceso, bueno, era un puntaje máximo que teníamos que cumplir de 300 puntos entre los multifactoriales y los instrumentos de valoración, ¿sale? Ahora, después de todos estos cambios que ha habido y todo lo que han ido quitando en el transcurso del proceso, pues el puntaje máximo pues va a ser de 120 puntos. Número 3. La aplicación de los exámenes va a ser los días 26, 27 de junio, 3, 4, 10 y 11 de julio y van a ser de manera virtual. Asimismo, el día 30 de julio, maestras, el USICAM emite un documento que se llama criterios técnicos. Este documento es muy importante que estemos al pendiente y yo voy a estar muy al pendiente de ello para podérselos compartir, dado que este documento marca como los pasos para que nosotros como docentes, una vez contestado el examen y recibiendo el resultado, podemos nosotros emitir como una especie de aclaración, ¿no? Aclaración a algunas inconsistencias que haya podido tener en algún momento a la hora de responder mi instrumento de valoración, ¿sale? Previo a que salgan las listas el 30 de agosto, ¿no?
Entonces, este día va a ser muy importante por si en algún momento yo quisiera hacer algún ajuste, a dejar sentado en algún momento alguna inquietud o alguna anomalía, alguna inconsistencia, vuelvo a repetir, que hubiera sucedido durante mi proceso en la hora de hacer el examen o el instrumento de valoración, ¿sale? Y bueno, el 30 de agosto se publican los resultados y a partir del 1 de septiembre, si todo sale bien y nos alcanza el presupuesto, pues a partir de 1 de septiembre ustedes ya entrarían en efectos con el incentivo. En el caso de los que van por horizontal, en el caso por horas como la maestra Nora, bueno, a partir de ese momento tendría que ella ya recibir las horas a las que fue acreedora, ¿no? Para el incremento, y a partir del 1 de septiembre, tendrían que surtir efectos este incremento, ya sea de horas o en el tema económico, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bien. Siguiente punto. En la sesión de hoy, ¿no? Del día de hoy que iniciamos, vamos a ver dos puntos muy importantes. Primero, el primero es cómo es la estructura de la prueba, ¿no? Y vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que ustedes vayan valorando, ¿no? O vayamos entrenando de alguna manera cómo va a ser el instrumento. Nomás déjenme. Mi libretita roja. Está ya. Ok. Y punto número 2, nos vamos a enfocar en los contenidos o en las definiciones que corresponden a este dominio, referente a una cultura escolar centrada en interculturalidad en educación, qué es la educación de excelencia, qué es la inclusión educativa, ¿no? Y qué es la diversidad o atención a la diversidad, ¿vale? Esos dos puntos los vamos a ver o abordar el día de hoy. Entonces, iniciamos. Bueno, primero, ¿qué evalúa el instrumento, maestras? Al instrumento nos va a evaluar como docentes, bueno, a las figuras del medio o del sistema educativo, que son docentes, directores, supervisores, asesores técnicos pedagógicos. Pero ¿qué evalúa el instrumento cada una de las diferentes figuras educativas? Bueno, en el caso de los docentes, nosotros como docentes, ¿no? Nos van a evaluar lo que debemos saber y ser capaces de hacer para favorecer el aprendizaje y bienestar de los educandos, ¿no? ¿Con base en qué? En lo que nos marca el artículo 3º, en la Ley General de Educación, en la Ley de los Derechos, los derechos y los niños y las niñas, en los acuerdos para los consejos técnicos, escolares, etcétera, ¿no? Entonces, con base en esa información, en cada uno de las diferentes figuras educativas, bueno, en el caso del docente, pues bueno, tiene que ver con esta parte de la aplicación ¿no? La aplicación de estas estrategias para lograr los aprendizajes. En el caso del director, ¿no? Pues la capacidad de habilidad para la planeación estratégica, programación, ejecución y evaluación de la mejora de la escuela. Es decir, la capacidad de gestión que tiene el director, la capacidad de hacer equipo con el personal docente para poder aplicar todas estas estrategias y tener las condiciones para poder lograr el bienestar, ¿no? O los aprendizajes de los educandos en los centros educativos. Entonces, en el caso del supervisor, bueno, el supervisor va a vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas según su responsabilidad, además de las requeridas para asesorar a los colectivos. Y el ATP, ¿no? Su función es de acompañamiento y asesoramiento respecto, ¿no? A todas estas situaciones que yo como docente en algún momento necesito saber para poder mejorar en mi práctica educativa y con ende poder mejorar y lograr mejores aprendizajes en mis alumnos, ¿no? Eso es lo que evalúa en sí el instrumento. Ahora bien, número 1. Para nosotros identificar los reactivos, primero tenemos que identificar los tipos de reactivos a los que nos vamos a enfrentar, ¿ok? En el tema de los reactivos tipo Ceneval hay dos clasificaciones, unos que se llaman reactivos simples, y en esos reactivos simples hay 5 clasificaciones o 5 tipos de reactivos.
Y hay otro grupo de reactivos que son multireactivos, se llaman, ¿no? Y ahorita vamos a abordar cada uno de ellos y les voy a dar la definición y los ejemplos para que ustedes los conozcan y los identifiquen. ¿Por qué es importante saber esto, maestros? Bueno, porque esto nos va a dar la posibilidad de identificar el tipo de reactivo para saber cómo responderlo, ¿no? O sea, de qué manera lo debo responder adecuadamente. Y posteriormente, pues vamos a ir trabajando respecto a algunos tips, algunas cosas, por ejemplo, identificar el distractor, cómo identifico el distractor, dónde podría venir la respuesta correcta, etcétera. ¿Sale? Entonces, primero, ¿qué es un reactivo? Un reactivo es un planteamiento estímulo que demanda cierta tarea del individuo. Su propósito es evidenciar la presencia o ausencia de conocimiento, habilidad o destreza, ¿ok? Eso es lo que nos van a evaluar. La presencia o ausencia de un conocimiento o la habilidad o la destreza. ¿De qué? De mi capacidad como docente para aplicar las estrategias didácticas en la diversidad, en la inclusión, tomando en cuenta la interculturalidad y siendo equitativo, ¿no? No igualitario, equitativo. Y ahorita vamos a abordar todos esos conceptos. En el tema del director, bueno, mi capacidad de gestión, ¿no? Que tengo para poder dar los argumentos y todas las condiciones necesarias para que el maestro, en este caso los docentes, hagan su trabajo, ¿no? Y el supervisor, vigilar todas estas acciones que se hacen dentro de la escuela para que efectivamente podamos nosotros llevar a cabo el trabajo en el aula para lograr los aprendizajes en todos estos elementos que les acabo de comentar, ¿no? Bien. ¿Qué mide un reactivo? Ahora, si queremos medir, ¿no? A base de la taxonomía de Bloom, ¿qué mide un reactivo? Bueno, están diseñados todos los reactivos tipo Ceneval están diseñados a partir de los niveles taxonómicos del ámbito cognitivo, ¿no? Están los de recordar, los de comprensión, los de aplicación, los de análisis, los de síntesis, los de evaluación, ¿no? ¿Cuáles son los más complejos? Pues son los multireactivos, donde ya es un tema de síntesis y evaluación, donde yo me plantean un caso y de ese caso me desprenden diferentes preguntas, ¿no? Relacionadas con él, interrelacionadas. Entonces, pues tengo que echar mano de los momentos anteriores, ¿no? De los niveles anteriores para poder resolver. Y hay otros como los reactivos simples, ¿no? Donde simplemente me piden responder una opción A o B, o de completación o canevas, que ahorita los vamos a ver, donde simplemente tengo que completar o escoger la respuesta que completa una frase, ¿no? Bien. Entonces, así se organizan los reactivos, o es un fundamento que tienen la creación de los reactivos tipo Ceneval. Ahora, ¿pero cómo está constituido un reactivo? Muy bien. Los reactivos están constituidos por dos situaciones bien identificadas, ¿no? Una base, un enunciado, un problema o una pregunta, ¿sale? Esto depende del tipo del reactivo que voy a responder y ahorita los vamos a ver cuáles son. 2. Puede tener varias soluciones establecidas en forma de opciones, palabras, frases, números, etcétera, donde una de las cuales es correcta y las demás actúan como distractores, ¿no? Y a lo mejor todas las respuestas son posibles, pero siempre va a haber alguna que de plano no tiene nada que ver. Va a haber otras tres que pues, se medio parecen. Y va a haber definitivamente va a haber una que va a ser la respuesta correcta. Y todo eso es lo que vamos a ir nosotros entrenando de aquí hasta que nos toque hacer nuestro examen de valoración, ¿ok? Bien, ahora, ¿cuáles son los tipos de reactivos? Como yo les decía, se clasifican en dos: reactivos simples y multireactivos. En el caso de los reactivos simples, ¿cuáles son estos tipos de reactivos? Bueno, son 5. El primero, el cuestionamiento directo, ¿no? Te preguntan, responda ¿qué es interculturalidad, no? Y ya tú ves las definiciones y es un cuestionamiento directo respecto a una respuesta, ¿no? Específica. El segundo tipo de instrumento, más bien de pregunta, es completamiento caneva, ¿no?
Es decir, como por el ejemplo que acabamos de hacer ahorita con la sopa de letras, ¿no? Había un concepto y ustedes tenían que, por ejemplo, el de familia, ¿no? Que era completar con la palabra. Luego, elección de elementos, es decir, viene la pregunta y vienen varias posibles combinaciones. Entonces yo tengo que elegir un proceso, ¿no? El 1, el 2, el 3 o el 1 y el 2. ¿Sale? Luego viene esta parte de ordenamiento, el instrumento de ordenamiento y el de relación de elementos, ¿no? Es diferente el de elección de elementos que el de relación de elementos. El de relación de elementos es como si ustedes cuando hacemos los exámenes de relacionar columnas, que en una columna están, por ejemplo, los conceptos y del otro lado están las definiciones, ¿no? Entonces el niño tiene, o nosotros tenemos que unir con una línea el concepto con la definición, ¿no? Para que más o menos se dé una idea del tipo de reactivo. Ahora bien, vamos a practicar un poquito lo que yo les acabo de mencionar ahorita, ¿no? En cada uno de los dos reactivos. Les voy a pedir, a continuación les voy poniendo un reactivo y ustedes van a tomar nota de dos cosas. Van a identificar el tipo de reactivo que es, ¿ok? Y van a identificar, obvio, la respuesta, ¿sale? Y también, pues, alguna fundamentación o argumentación del por qué la están escogiendo. ¿Sale? Ahí va. Primer pregunta. Reactivo 1. ¿Qué tipo de reactivo es? ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Ahí al final de nuevas me faltó poner una rayita, ¿ok? ¿Es complementaria? Exactamente. Es un tipo de reactivo complementario. ¿Y cuál sería la respuesta? Práctica e ideas estructuradas. Ok, esa es la respuesta de la maestra Nora. ¿Alguna otra respuesta? A ver. El modelo constructivista está centrado en... Ajá. Se me hace que es persona. Eso Sí, sí. acuérdense, algo importante que siempre hay que tomar en cuenta cuando nosotros respondemos un reactivo es irnos como al proceso, ¿no? Entonces, yo debo de pensar, dice, el modelo constructivista está centrado en la práctica, es decir, en lo que yo hago, pero eso que yo hago, ¿cómo lo represento o cómo es que lo puedo reflejar en los alumnos, ¿no? Entonces, a lo mejor práctica no es la respuesta, más bien es persona, Persona. ¿ok? Entonces, en ese momento, tú ya sabes cuál es la respuesta correcta, ¿no? Porque no hay ninguna otra palabra que se parezca, pero tú estás bien seguro que la primera palabra es persona. Y si ya no se repite, ese es como un tip para que ustedes puedan también responder los instrumentos de valoración. Entonces, efectivamente, maestra Nora, la respuesta es de completamiento y la respuesta es persona, es decir, el modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, para responder esto también yo qué tendría que saber, bueno, la definición o en qué se basa el modelo constructivista. ¿Sale? Entonces, ¿se fijan? Este es nada más de conocimiento, ¿no? Si lo vemos en la escala de valoración de Bloom, pues estas son de las facilitas, ¿no? De recordar. Ahora bien, siguiente reactivo. ¿Qué tipo de reactivo es y cuál es la respuesta? El próximo año iré a la universidad. ¿Cuál oración ¿Alguna, presenta un verbo pretérito? Iré. ok? ¿Alguna otra respuesta? A ver.
Les voy a dar un tip. El único que está en pretérito es El pretérito imperfecto refiere a una acción del pasado que no sabemos cuándo termina. hacía frío durante la noche. Es correcto. Ya frío. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendría que saber yo? Y ojo, porque esta sí puede ser en algún momento pregunta de examen. Por ejemplo, para maestros de educación, en este caso educación primaria, que manejan los diferentes programas de estudio, ¿no? En este caso el enfoque de lenguaje y comunicación. Y en el caso de por horas maestra Nora, pues algún maestro que esté dando la clase de español, ¿no? Podría ser o que vaya por aumento de horas en la asignatura de español, por ejemplo. Pero puede ser también, podemos encontrarnos en algún momento preguntas que tengan que ver con con este tipo de cuestionamientos o inclusive con temas gramaticales, ¿no? Entonces es importante saberlo. Entonces, perfecto. Para responder esta pregunta, necesito saber bien qué es el pretérito imperfecto para encontrar la palabra correcta, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave aquí? A ver, díganme, de estas, ¿cuál de plano no tiene nada que ver? ¿La de Raúl? La de Raúl, ¿no? La de Raúl, la que de plano no tiene nada que ver. Pero fíjense, si una vez que comprendo la pregunta, conozco el fundamento en el cual me están haciendo el planteamiento, ¿no? De inmediato voy a saber cuál de esas es la palabra, la que estoy, en la cual, o en el referente, la palabra que estoy seguro que sí es, así, pero totalmente seguro que sí es. Entonces, eso me va a dar a mí la oportunidad de poderlo resolver adecuadamente. ¿Sale? Entonces, ¿qué tipo de cuestionamiento es este? Cuestionamiento directo. Cuestionamiento directo, ¿no? Pregunta precisa, ¿no? Y respuesta precisa, en concreto. Siguiente reactivo. Dice lo mismo, ¿no? Dice, ordena las palabras de forma correcta para formar un enunciado declarativo. ¿Qué tipo de reactivo es y cuál es la respuesta correcta? ¿Las mañanas son todas iguales? No, ¿verdad? ¿Cuál sería la A, la B o la C? La B. La B. Ajá. La C. ¿Es la B o la C? Así todas. Las... Yo digo que la B, no sé. Yo la B. Sí, la B. Sí. La respuesta correcta es la B, ¿sí? Las, el 5 dice las, no, dice 3. Todas, el 5, las, mañanas, son iguales, ¿no? Estoy declarando, es el tema de el enunciado declarativo, estoy declarando, afirmando que así son, ¿no? Si se fijan en la C que decía 5, ¿no? 5, las mañanas son iguales todas, ¿no? Ahí a la hora de armar, como que inclusive al armado de la construcción del enunciado, ¿no? Como que no cuadra, ¿sale? Entonces, nos vamos a enfrentar también a este tipo de cuestionamientos. ¿Y de qué tipo es, dijimos? Ordenamiento. Ordenamiento, ¿no? Este es un reactivo de ordenamiento. Muy bien. Siguiente reactivo. Lo mismo, ¿qué tipo de reactivo es y cuál es la respuesta correcta?
¿Ok? Primero, ¿qué tipo de reactivo identificaron que es? Ordenamiento. No, ¿No? Relación de Relación de elementos. elementos. así es. No, elección de elementos. Ah, era elección. Elección de elementos. Elección de elementos, ¿no? Ah, sí, porque relación de elementos. Ajá. Dice la pregunta, seleccione los criterios fundamentales para la elección de un tema de investigación. Y ojo que también en algún momento, en el caso de los maestros de primaria, voy a insistir, y de los de, bueno, de todos en esta parte, porque habla sobre la estructura de cómo nosotros podemos organizar proyectos, ¿no? Entonces también el tema de las metodologías son también cuestionadas o son parte de algún momento de alguna pregunta que nos pueden hacer, ¿no? Entonces, en este específico, bueno, nos pregunta sobre el tema de investigación y cuál sería la respuesta. ¿La B? Ajá, ¿sí? La B dice, tema que corresponde primero el tema, ¿no? Esa es clarita. Entonces, fíjense bien, ¿en dónde tengo unos? En las primeras 3. En las primeras 3, ¿no? Pero ya estoy bien seguro que esa sí va, ¿ok? Que sí corresponde. Luego, la 2 dice fuentes de información asequibles y manejables. Estoy seguro que sí va esa también. Entonces ya discriminé, ¿no? La C y la D por el tema del orden que debe seguir, ¿no? Y 4 dice, luego dice 5, en el caso de la B, dice marco metodológico de la investigación acorde, ¿no? Con la experiencia del sujeto. Entonces, primero selecciono el tema, busco fuentes de investigación y luego una vez que tengo las fuentes de investigación, ¿no? Elaboro mi marco metodológico para el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes también pueden identificar, cuando yo estoy seguro de esas primeras, de inmediato quedan descartadas las otras dos. Entonces ya nomás tendría que asegurarme respecto al proceso o al procedimiento. Entonces, por eso es tan importante estudiar, ¿no? Los conceptos, estudiar los fundamentos bibliográficos, los fundamentos normativos, los acuerdos, etcétera, porque todas las preguntas tienen que ver con un tema de aplicación de la norma, ¿no? Y en base a ello, con base en ello, pues se elaboran los reactivos. Y por último, reactivo 5, ¿no? ¿De qué sería? El último que nos queda. Relación de elementos. De relación de elementos, dice, relaciona cada elemento de una investigación con la pregunta que corresponde. ¿Cuál sería? ¿La A, la B o la C o la D? Vamos con el primero. Dice 1A, objetivo. Dice 1 con el A, objetivo. ¿Por qué? O ¿por qué vamos a hacer? Como que no, ¿no? Luego la 2. Bueno, luego dice la 1 con la B. Es objetivo. ¿Para qué lo vamos a hacer? Ah, creo que ahí tiene sentido, ¿no? El objetivo. ¿Para qué lo voy a hacer? Necesito tener una meta. Entonces, fíjense nada más, encontrando esa, ya las demás no dan, ¿cierto? 2C. La B. Sí, exactamente. La respuesta vuelve a ser la B. 2, listado de actividades con la C. ¿Cómo le vamos a hacer? La 3A, fundamentación, ¿por qué lo vamos a hacer? Y la dice 4E, ¿cuánto va a costar? Y 5D, ¿cuándo lo vamos a hacer? El tema del tiempo. ¿Se fijaron? Me bastó encontrar una que estuviera bien seguro para entonces en ese momento pum, queda descartada las demás. ¿Sale? Entonces, es una parte que vamos a ir trabajando, pero es importante que en esta primera sesión identificáramos los tipos de reactivos que existen, ¿no? Estos reactivos, habíamos dicho, reactivos simples, con estas 5 categorías, y los multireactivos.
Y un ejemplo de multirreactivo es este, ¿no? Dice, multirreactivo consiste en un estímulo o contexto del cual se desprenden preguntas relacionadas con él. Y aquí viene un ejercicio, ¿no? Dice, lea el texto y conteste las preguntas asociadas. Dice, a continuación se presenta una serie de gráficas que corresponde con la evolución de la población en México. Los datos fueron obtenidos mediante los censos de 1970 y 2000, y dos de ellos son proyecciones que se han realizado con base en fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué debo identificar? Bueno, revisar las gráficas, el censo de 1970, 2000, qué es lo que está tomando, edad y población, hombres y mujeres, ok. Ahora viene la primera pregunta, ¿no? Una vez planteado el problema, viene la primera pregunta. Sí, es verdad, sí. Dice, seleccione las variables del caso que se identifican en las gráficas. 1. Género, edad, tiempo, bueno, están enumeradas, género, edad, tiempo, natalidad, mortalidad y salud. Pero dice, seleccione las variables del caso que se identifican en las gráficas. Género, edad y tiempo, la primera. Género, edad y salud. La C, edad, natalidad o mortalidad. La D, tiempo, natalidad o salud. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué es lo que ven en las gráficas? Edad. Género, la edad. Y lo Edad, que es hombres y mujeres, ¿qué son? género. Género. ¿Y la fecha? El Tiempo. tiempo. Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. 1, 2, 3. La A. La A, La ¿no? A. Número 1, género. Número 2, edad. Número 3, tiempo. ¿Sale? Y de ahí se desprende todavía otra pregunta, por eso son multirreactivos, ¿no? Porque de un planteamiento te pueden hacer 1, 2 o 3 cuestionamientos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de investigación se está planteando? ¿Focal, experimental, cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Es correcto, la D, cuantitativa. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, ya podemos identificar los tipos de reactivos, cómo podemos identificar los reactivos simples, y vimos un ejemplo de lo que podría ser un multirreactivo. Que hasta donde me comentaron algunos compañeros que ya hicieron el tema de promoción vertical, casi no vienen multirreactivos, más bien vienen reactivos simples. Y van a ser 100 preguntas, ¿ok? ¿Sale? Ahora, así sin que yo les ayudara, y siendo honestas, de esas 5 preguntas que ahorita les acabo de poner, ¿cuántas respondieron mal? Así, sinceramente, que dijeron, ay, ¿sabes qué? Pues tenía duda, pero cuando me dijo el maestro que era la correcta, pues ya cambié. Pero sinceramente, ¿cuáles ustedes consideran que son las buenas? Las que contestaron bien. O bueno, bien contestaron. Las mal, 3. 3. Maestra Brenda. 2. Maestra Nora. No me acuerdo, pero yo creo que dos o tres Ok. también. Y por aquí tengo la maestra Tere, no sé si está escuchando, pero bueno, aquí dice la maestra Tere Ureña, pero no sé cuántas ellas hubieran. Ok. Fíjense bien. De 5, dos respuestas, dice la maestra Tere 2. Ok, de 5, 2 respuestas mal, nos da un promedio de un 30%, más o menos un 35% de error. ¿Sale? Aquí hay que tener mucho cuidado en esto. Yo tengo nada más margen de error del 15% en un examen, en este tipo de exámenes. Si ustedes tienen 100 preguntas que vamos a responder en el examen, en el instrumento de evaluación, que van a ser 100 preguntas, ¿sí? Entonces, tengo derecho a fallar 15 preguntas, nada más. De ahí, si yo empiezo a fallar más, entonces ya empiezan a escribirse las brechas, ¿no? O las diferencias entre los otros compañeros para saber a quién sí va a quedar en una mejor lista de prelación, ¿ok? Suponiendo yo fallo las 15,
o fallo 20. Y un maestro nada más falló 15, está en la parte de acá, ¿no? Acá arribita. Pero aparte este maestro trabaja en una zona de alta marginación, sube, ¿no? Y yo sigo bajando. ¿Sí me explico? Entonces, esos son los valores, ¿no? O las condiciones que en algún momento nos podrían o nos va a definir Lusicam para saber quién queda en la lista de prelación. Entonces, tenemos un margen o debemos de mentalizarnos a fallar o que tendríamos muchas posibilidades de estar en esa lista si llegamos a fallar el 15%, ¿vale? El 15%, que serían de 100 preguntas, 85 bien, ¿no? Aproximadamente. O póngale, máximo un 20, pero ya empiezan, después del 20%, ya empieza a haber estas poquitas o pequeñas grandes diferencias que en algún momento nos podrían dejar en un lugar, pues, en el cual no podamos acceder al incentivo, ¿no? Porque acuérdense que también es el tema del presupuesto, no nada más que salga en la lista de prelación. Si hay 1000 maestros o 2000 que accedieron y que quedaron en la lista de prelación, pues a lo mejor va a alcanzar el presupuesto para 500, ¿no? ¿Y qué va a hacer con los otros 1500? Pues volver a participar y así no la vamos a pasar, ¿sale? Ok, maestra, dice la maestra Tere que sí nos escucha. Bien, y ya dijo que también falló 2. Ahora, vamos a continuar, ¿sale? Hasta aquí con el tema de los reactivos. Ahora sí vamos a lo que es el tema de interculturalidad, de equidad, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con el dominio número 2. Entonces, un tip también, cómo elegir la respuesta correcta. Primero hay que identificar el sujeto. En el caso de los compañeros ATPs, acuérdense, nosotros como docentes siempre somos lo que tenemos que aplicar, ¿no? Somos la acción. El director es el gestor. El ATP es el de que da acompañamiento. Entonces, los planteamientos lo van a identificar de esa manera, para identificar el sujeto. Es decir, a quién va dirigido el reactivo. Y el otro, el tipo de acción. O sea, ¿qué hace? Identifico el sujeto, docente, directivo, supervisor, ATP. ¿Y la acción qué hago? Yo aplico como docente, el director gestiona, el ATP da acompañamiento y el supervisor ¿qué hace? Supervisa, vigila, ¿no? O acciones de vigilancia, etc. Entonces, eso es un tip para identificar también los reactivos. Ahora bien, ya hablando del tema que nos compete, ¿no? Hacia una educación intercultural. Cabe mencionar que, bueno, esta parte de la educación intercultural, pues la podemos nosotros observar o la podemos verificar en el artículo 2 de la Constitución, es donde aparece este término, ¿no? Y ahí dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Así dice el artículo 2 respecto al tema de interculturalidad, Ahora bien, un poquito de historia. Ahí en el artículo 2 se ve reflejado, pero en el año de 1992 es cuando a México se le reconoce como una nación multicultural, pero se le reconoce como una nación rica en cultura, ¿no? Indígena, ¿no? En nuestros pueblos indígenas, que de alguna manera los identifican y les dan ya una postura, ya aparecen en el mapa, pero siguen siendo tratados como de forma separada, ¿no? Y aislada. Y ahorita vamos a ver ese concepto. Entonces, en México, en 1992, en México se reconoce como una nación multicultural. Pero a partir del 2001 en adelante, se reconocen los derechos específicos de los pueblos indígenas, ¿no? Que son la base y la argumentación para poder trabajar el tema, esta parte de intercultura, que es la parte intercultural en la educación, ¿sale? Entonces, a partir del 2001 aparece en el artículo 2, en 1992 se reconoce como una nación multicultural y en el 2001 se reconocen los derechos específicos de los pueblos indígenas. Ahora bien,
¿Qué es la multiculturalidad o cómo la debemos entender? En 1992, cuando aparecen cuando se nos da esta opción, más bien se nos reconoce que somos un pueblo multicultural. Bueno, en ese momento la multiculturalidad se reconoce por la existencia de diversos grupos en un territorio. Estos son como puntos claves para que ustedes entiendan qué es la multiculturalidad o cómo se veía cómo se ve la multiculturalidad. Existen diversos grupos en un territorio, es decir, los mayas, los huicholes, etcétera, ¿no? En territorios, ¿no? Pero aislados, cada uno con sus culturas, ¿sale? Sin considerar las relaciones entre grupos, es decir, los huicholes allá en la sierra con su cultura no se mezclan con los mayas o con otra etnia indígena, ¿no? Que pudiera coincidir ya sea en el mismo estado, pero bueno, siguen conservando esta parte territorial, ¿ok? Y los ven, y ven la multiculturalidad o ven estos pueblos, ¿no? Como una visión estatista y purista de la cultura. Es decir, no podemos meternos ahí, todo lo que se genere lo generan ellos y nosotros no podemos incidir, ni podemos compartir, ni podemos estar en la comunidad, ¿sale? Entonces, aspectos importantes para que ustedes entiendan el término de multiculturalidad. Entonces, y esta parte de la multiculturalidad se refiere específicamente a qué pueblos, maestras, a qué personas. ¿A los grupos indígenas? A los grupos indígenas, ¿no? En este punto específico. Ahí se habla de multiculturalidad, pero a partir de los grupos indígenas, las etnias indígenas que tenemos en México. Entonces, palabras clave, los diversos grupos territoriales están aislados, no consideran relaciones entre grupos, ¿no? Se considera y se considera una visión estatista y purista de la cultura, ¿sale? Pero reconocen que existe esta parte de estas etnias, ¿no? Por eso se les reconoce como un país multicultural. Ahora, dice, desde el inicio de la República en América Latina, las diferentes las diferencias étnicas y culturales se consideran un obstáculo para la modernidad, ¿ok? Entonces, ¿por qué no eran reconocidos o por qué no? O sea, sí se les dio, inclusive se hicieron o se hacían, ¿cómo les digo? Pues materiales educativos o planes y programas, pero específicos a cada una de las culturas, es decir, no se mezclaban entre ellos, así se les daba este apoyo, pero tendría que ser en su lengua, como ya dice, purista, etcétera, ¿no? Pero no los consideraban y no los incluíamos porque muchas naciones, en algún momento, inclusive México también, pues los consideraba como un estancamiento, ¿no? Para esta parte de la modernización. Inclusive en algunos países, como casos así que tenemos muy presentes, pues, o que conocemos de ellos, pues es el tema en Estados Unidos, ¿no? Cómo ellos, pues, arrasaban con el tema de los indígenas para poder, a partir de ahí, pasar por sus tierras, ¿no? Invadirlos, etcétera. Porque, bueno, que querían ellos crecer y creían que ellos obstaculizaban este crecimiento o esta modernidad. Pero el otro punto dice, con el reconocimiento de la pluralidad cultural de las naciones, entre 1970 y 1972, surgen, como ya les decía, los programas educativos dirigidos a grupos minoritarios, y ahí es donde aparece la palabra multiculturalidad, como ya se los había explicado en la lámina anterior, ¿sale? Entonces, se reconoce como un pueblo multicultural, entonces, ok, hay que atenderlos, sí, pero allá en su territorio, allá con sus culturas, allá con sus ideas, y no los quiero revueltos con nosotros, ¿no? Entonces, así era visto el tema de multiculturalidad. Entonces, algo que les puede seguir de referente para entender esta parte de multiculturalidad es estos puntos, ¿no? Vuelvo a repetir, existen diversos grupos en un territorio, están aislados, no se consideran relaciones entre estos mismos grupos, no se relacionan, ¿no? Y es una visión estatista y purista de la cultura. Ahora,
estamos hablando de la multiculturalidad. Después aparece la interculturalidad. Ahí me faltó unas letras. Entonces, para entender este concepto, estos puntos les va a servir de referencia. Aquí sí, cuando hablamos de interculturalidad, ya no se ven como grupos aislados, ya coexisten, ¿no? Hay coexistencia de diversos grupos en un territorio que interactúan e intercambian elementos culturales. Hay una concepción dinámica de la cultura y hay una visión de derecho democrático. ¿Y a qué se refiere esta visión, esta parte o este concepto de visión de derecho democrático? Pues que empiezan a aparecer otros grupos con otras costumbres, ¿no? Empiezan a aparecer, bueno, pues como ya hemos visto, pues los grupos feministas, los grupos que se identifican, bueno, esta parte de el tema de las sexualidades, ¿no? Y los grupos correspondientes a cada uno de ellos, etcétera. Entonces empiezan a aparecer también estos grupos que ya no se ven exclusivamente en el tema, hablando de la interculturalidad, ya no se ven como grupos aislados donde ya no se identifican como indígenas, ¿no? Están los grupos de migrantes, los grupos de las personas violentadas, también en algunos casos y en algunas comunidades por los grupos indígenas, ¿me explico? Entonces ya se habla del término intercultural, no de multiculturalidad, ¿sale? Entonces ahí ustedes pueden encontrar la diferencia entre un concepto y otro, ¿sale? Bien, y bueno, para los años 2000 el enfoque cambia y se habla desde entonces de interculturalidad, ¿sale? Donde ya coexisten todas estas formas de pensar, coexisten todos estos grupos y donde creen que es el mejor lugar para coexistir y para tener esta interculturalidad dentro de un espacio. En las escuelas, ¿no? En las escuelas tenemos niños migrantes, niños de papás con problemas, niños violentados, niños con ciertas preferencias sexuales, inclusive religiosas, ¿no? Entonces ya hablamos que dentro de nuestro salón de clases o dentro de la escuela, ¿no? Hay una interculturalidad y tenemos que nosotros atender en esta interculturalidad, ¿no? En el salón de clases a partir de plan y programas de estudio. Y por eso les decía que era importante entender estos conceptos porque de ahí se desprenden todas las demás modificaciones en los otros dominios, ¿no? Entonces, algo importante que ustedes deben tener como referente para identificar la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad es, en el caso de interculturalidad coexisten ya todos los grupos, ya no se ven aislados, ya no son puristas, ya pueden coexistir, intercambian, hasta hay intercambios, ¿no? Culturales en ese sentido, de elementos culturales. Hay una concepción dinámica de la cultura, es decir, existen diferentes opciones o diferentes gentes con diferentes tipos de pensamientos. Y hay una visión de derecho democrático, es decir, todos tienen derecho, independientemente del grupo al que pertenecen, de poder estar en un espacio y convivir con otras culturas, ¿sale? Entonces, ahí tienen la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. Ahora, ¿cuál es el elemento que sustenta la multiculturalidad en la educación? Pues en la UNESCO en el 2005, la UNESCO nos dice que para poder identificar la multiculturalidad en la educación, debemos de tener 3 elementos, ¿no? Deben coexistir 3 elementos. El primero, la pertenencia. Y esto refiere a la relevancia cultural y significativa de los aprendizajes. Es decir, tomando en cuenta estas diferentes formas que tengo de estas diferentes ideologías culturales que tengo dentro de un salón de clases, a partir de mi plan y programa de estudios, cómo yo elaboro estas estrategias para hacerlo pertinente y significativo a estas diferentes formas de pensar, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Debe tener un sentido de pertenencia. El segundo, la convivencia. Implica no solo enseñar sobre los otros, sino que existen diversas formas para ver la realidad. Entonces, yo debo de fomentar también la convivencia dentro de estos grupos multiculturales en el aula, ¿ok? Entonces, desde mi labor docente, el director, desde su gestión,
el supervisor desde vigilar que estas cosas se den, y el ATP, ¿no?, de asesorar en algún momento para que el docente pues tenga los elementos necesarios para poder construir esta parte de convivencia entre los diferentes actores o las diferentes formas de opinión y de pensar y de culturas que existen en un centro educativo. Y ahí me faltó una, dice la inclusión, no es inclusión, la inclusión, que considera al máximo la desigualdad de oportunidades de los estudiantes y se asegura el aprendizaje y la participación de todos. Entonces ya aparece el tema de la inclusión. No debo de discriminar a nadie, tiene el mismo derecho, y cuando hablamos de grupos multiculturales, pues también están los grupos de los chicos con necesidades especiales, etcétera, ¿no? Que también los debemos de incluir como parte del grupo, ¿no? Y no hacerlos de menos, sino al contrario, también tomarlos en cuenta y en algún momento, pues establecer las adecuaciones curriculares que tendría que yo hacer para poderlos atender, ¿no? Bien, entonces, estos es 3 elementos, y aquí es donde este es un fundamento y que los vamos a compartir en las lecturas, donde viene esta parte de la educación multicultural, fundamentado en la UNESCO, ¿no? Que es el rector internacional, porque como ustedes saben, ay, espérenme, se me está, ya, estaba descargando. Entonces, estos son los elementos. Recuerden que para generar leyes, ¿no? Pues siempre hay como un tope o una punta del iceberg, donde desde ahí parten, ¿no? En donde partimos para hacer todas las leyes y todas las adecuaciones en todos los territorios de todas las naciones, pues a partir de estos de elementos internacionales como es, o instituciones internacionales como es la UNESCO, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son conceptos clave para entenderla? Por ejemplo, para yo entender este tema intercultural o multicultural en la escuela, pero para atender en la diversidad, ¿no? Entonces, debo ser multicultural, debo atender la interculturalidad, pero también debo atender en la diversidad, ¿no? Y en la diversidad, esta palabra, en la diversidad, pues abarca todos estos conceptos. Y bueno, cuando hablamos de cultura, y todos estos momentos se dan en la escuela, ¿no? Cuando hablamos de cultura, hablamos de una construcción histórico-social de conocimientos, valores, lenguas, bienes tangibles e intangibles. Que esta parte de la cultura, ¿en dónde la obtienen? En la familia. Pues cuando un chico llega, él ya llega con conocimientos, valores, si es migrante, pues bueno, trae un cierto... pues hablando del tema del lenguaje, ¿no? Habla alguna lengua, si es indígena, pues no se diga. Y bueno, ya algunas situaciones de hábitos que ya vienen de parte de la familia, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a gestar la cultura de la persona, del individuo. Que esto ya lo trae, y cuando llega a nosotros, a la escuela, entonces ya estamos hablando de un concepto de cultura escolar. Y la cultura escolar se entiende como el conjunto de prácticas y valores que son vividos y compartidos cotidianamente en la escuela. Es decir, la cultura de cada individuo en valores, en lengua, en conocimientos, cuando yo entro al grupo, donde ya puedo intercambiar con otras culturas, ¿no? Entonces ya empiezo a interactuar y practicar otros valores, comparto los míos, ¿no? Y ¿dónde los vivo? Pues en el centro, en el espacio en la institución educativa, ¿no? Ya sea en la hora de la convivencia escolar, en el salón de clases o fuera de él. Entonces, la cultura más la cultura escolar van a formar en el individuo la identidad, ¿ok? Entonces, ahí es donde ya el chico empieza a definir o a identificarse, ¿no? Dependiendo de estas interacciones, empieza a identificarse primero él en su ser. Es decir, la identidad es la afirmación, el reconocimiento y la vinculación con la realidad de los sujetos que se constituyen y reconstituyen en las distintas culturas, ¿no? Entonces, él empieza a formar su identidad. Él empieza a saber si en algún momento,
pues hablando de esta parte del intercambio de culturas, por ejemplo, religiosas, pues a lo mejor puede ser que en algún momento pues le empiece a gustar otros espacios, ¿no? Entonces ya una vez que yo empiezo a identificarme qué es lo que me gusta a partir de estos intercambios que existen, ¿no? Y de bombardeo de valores y de prácticas, etcétera, pues después de se da la identidad colectiva. Es decir, yo ya me empiezo a juntar con las personas que me junto. ¿Por qué? Porque pues tienen cierta identidad o ciertas cosas que yo comparto en común con ellos, y es cuando yo empiezo, ¿no?, a identificarme, pero de manera colectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque les gusta la música, o porque somos de alguna religión, o porque somos de alguna etnia, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a surgir estos grupos o esta identidad colectiva, pero ¿dónde se da todo esto? Se está dando dentro de las instituciones o dentro de la escuela, ¿sale? Y la identidad colectiva la podemos definir como mi construcción personal a partir de los otros y del grupo al que pertenezco, ¿no? Entonces, aquí el chico define con quién se junta, empiezan a subir estos tipos de grupos, este tipo de situaciones, empiezan a hacer cosas en común que les agrada, y bueno, aparece la identidad colectiva. La suma de cultura escolar, identidad colectiva, nos va a dar como resultado, pues, la diversidad, ¿no? Y la diversidad se entiende como la realidad humana y espacio donde se inscriben las distintas culturas, ¿no? Entonces, donde yo debo de respetar la forma de pensar de las personas, donde yo debo de tener ciertos valores, donde yo o yo como maestro, debo de ver todas estas características, ser inclusivo, donde yo debo dar la oportunidad a todos de que aprendan. Entonces, ¿qué me van a preguntar en el examen cuando hablen del tema de diversidad? Bueno, ¿cómo yo aplico mis estrategias para atender en la diversidad, ¿no? Partiendo de esta parte que ya vimos, ¿no? De lo que es la multiculturalidad, la interculturalidad, y cómo yo elaboro estas estrategias didácticas para entender en esta diversidad de ¿qué? De culturas, de valores, de prácticas, etcétera, que puedo tener en un salón de clases, ¿no? Y bueno, la diversidad no se puede entender, o yo no puedo atender la diversidad, si yo no tengo claro los siguientes conceptos, ¿no? La justicia, la igualdad y la equidad. Se habla mucho de equidad en la educación, pero bueno, justicia dice dar a cada quien lo que le corresponde. Es decir, todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a ir a la escuela, a recibir un buen trato, al respeto, etcétera, ¿no? Esa es la justicia. Y la igualdad tiene que ver con, o se define como dar a todos lo mismo. Y si yo lo veo desde mi práctica docente, y creo que aquí es donde viene la confusión en el término, que nosotros tratamos, o a veces, o en la mayoría de los casos, planeamos o hacemos estrategias de aprendizaje de forma igualitaria. Es más, véanlo también en los temas de evaluación que nos hacen, ¿no? No hay una situación de equidad. Es decir, nos hacen un examen de forma igualitaria, estandarizada, a los maestros que somos maestros de secundaria, por ejemplo, pero que estamos en la zona metropolitana, y el mismo examen a los que están en un contexto muy diferente, en una zona, en una localidad fuera de la zona metropolitana, o inclusive en las zonas rurales indígenas, ¿no? Entonces, no es lo mismo igualdad que equidad, porque equidad es dar a cada quien lo que necesita. Y de eso precisamente habla la diversidad, ¿no? Entonces, equidad tendría que ir como de forma transversal, desde justicia hasta igualdad, para darle a cada quien lo que necesita. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Y eso es a lo que nos invita a reflexionar, y en lo que se posiciona y en lo que se sustenta el dominio número 2, cuando hablamos de esta parte de atender en la multiculturalidad, interculturalidad, en la diversidad,
y siendo equitativos, ¿no? Para poder dar entonces a cada quien lo que le corresponde y hacer los ajustes curriculares correspondientes, ¿no? Bien. Y bueno, ahora, con todo esto que vimos, maestro, bueno, con todo esto que explicamos, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, integración contra inclusión. Vamos a identificar en este orden del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cuál de estos enunciados refiere a integración y cuál a inclusión. Y les voy a dar 2 minutitos para que los lean y me digan a qué corresponde cada uno. Sofía. ¿Mm? Bien, vamos repasando, ¿no? Primer enunciado, dice, contempla todos, no solo al grupo de personas discapacitadas. ¿Qué es? ¿Integración o inclusión? Inclusión. 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 Número 2, toma como grupo focal a las personas con discapacidad. Integración. 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 3, se basa en los principios de equidad, cooperación y solidaridad. Claro, maestro. Integración e inclusión. Inclusión. Equidad, ¿sí? Cuando somos equitativos, somos inclusivos, porque le estamos dando a cada quien lo que corresponde, ¿cierto? ¿No? Acuérdense bien de los conceptos. Luego, se basa en los principios de igualdad y competencia. Integración. Exactamente, igualdad no es lo mismo que equidad, ¿no? 5, supone transformaciones reales y profundas a los sistemas educativos. Inclusión. Así es. Y por último, incorporar, aquí el 6, se me fue el numerito, dice incorporar a las personas con discapacidad a las actividades ya establecidas. Integración. Integración. ¿Ok? Bueno, entonces creo que por ahí quedó más o menos claro esta parte de equidad, justicia, etcétera. Ahora bien, si yo sumo, lo hago como una ecuación, si yo sumo inclusión más interculturalidad más equidad, me da como resultado que yo pueda, si yo entiendo esto, voy a poder atender en la diversidad, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Que yo pueda tratar o pueda hacer mi labor docente de una forma inclusiva. Y la inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales y culturales, ¿no? Y eso es lo que nos marca la norma en esta nueva reforma. Bueno, inclusive en la pasada ya nos venían hablando de estos temas que no cambian mucho, ¿no? Pero lo que sí cambia es lo siguiente, ¿no? Bueno, ahorita se los voy a explicar. Pero también hay que tomar en cuenta, como parte de estos grupos o de esta multiculturalidad, y también como parte de la inclusión, pues los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces ahí tenemos dos grupos. Los alumnos con estas necesidades que están asociadas a una discapacidad y los alumnos que están asociadas al contexto. Y podemos poner los siguientes casos, ¿no?
En el primero, los que están asociados a una discapacidad, les podemos dividir en dos, permanentes y transitorias, es decir, los grupos de niños que tienen situaciones motoras, ¿no? Psíquicas, ¿no? Niños que son que son violentados y que traen problemas, que son muy callados, ¿no? Que tienen todos estos problemas y que no los expresan. Alta capacidad, la alta capacidad también es una discapacidad, no es una discapacidad, más bien es una discapacidad, bueno, una necesidad educativa especial, no discapacidad, porque es a la alta, ¿no? Hay unas que son a la baja, otras que es a la alta. Pero también en algún momento estos niños, al no tener una atención, ¿no? O no identificarlo de forma correcta para atenderlo y para poderle dar actividades donde él pueda desarrollar todo este potencial que tiene, pues bueno, en algún momento los vemos como niños problemas, ¿no? Y cuando lo único que necesitan estos chicos, les comento esto por la experiencia que yo tuve con la Escuela de Altas Capacidades que creamos aquí en Jalisco, pues son niños que lo único que necesitan es actividades un poquito más con un nivel de profundización, ¿no? Un poquito más, no complejidad, sino ser un poquito más extensos en la práctica, en la actividad, para que el chico pues desarrolle este potencial, ¿no? Tenemos también los chicos con síndromes, Down, etcétera, trastornos de personalidad, que son discapacidades o necesidades educativas especiales que tienen de forma permanente, ¿no? Y las transitorias, bueno, que son las asociadas con que son las que se asocian al aprendizaje, la dislexia, la disgrafia, la discalculia. Entonces, también estos grupos, también los debemos considerar y también hacer los ajustes razonables, esa es la palabra que andaba buscando. Los ajustes razonables ya no son adecuaciones curriculares, ahora el nuevo concepto que maneja la nueva escuela mexicana es hacer ajustes razonables a nuestra práctica o a nuestras estrategias didácticas. Entonces, hacer estos ajustes razonables nos permite atender en la diversidad, inclusive con alumnos con necesidades educativas especiales. Las asociadas al contexto, ¿no? Hablamos de temas, chicos que viven en una zona económica o de alta marginación, migrantes, grupos vulnerables, chicos que han sido violentados, grupos asociados al contexto de género como tal, ¿no? Al contexto de la didáctica, es decir, pues también, es decir, el contexto y creo que sería uno de los mayores problemas, ¿no? Pero bueno, cuando yo como docente, pues tengo estos problemas de que no sé enseñar de forma adecuada, pues también hay una necesidad de ahí educativa que habría que atender, ¿no? Las orientaciones sexuales, los étnicos lingüísticos, ¿no? Entonces también estos son grupos que pueden ser parte o que en algún momento los tenemos dentro del salón de clase y que también tendríamos que hacer los ajustes razonables pertinentes para poderlos atender en la diversidad, ¿no? Y poder lograr aprendizajes y poderles enseñar de una forma inclusiva. Muy bien. Y bueno, y todo esto, ¿y la excelencia dónde queda, no? Bueno, pues la excelencia dice que para lograr la excelencia en la educación, entonces la ecuación es interculturalidad, inclusiva, equitativa, y cuando yo atiendo la diversidad me da por resultado una educación de excelencia. ¿Y dónde viene esta parte de excelencia? Bueno, nos lo marca en la reforma, al artículo 3º, en la fracción 1, en el inciso E, donde nos habla el tema de la equidad, y en el inciso I, de la misma fracción, donde nos habla el tema de excelencia. ¿Ok? Por eso era importante partir de este dominio para de ahí entender pues de dónde viene o a partir de qué o para qué, ¿no? Viene esta reforma y qué es lo que nos indica para poder nosotros trabajar y lograr la excelencia, ¿no? Antes era de calidad en la antigua reforma, ahora cambia el concepto y ahora es de excelencia. ¿Sale? Bien. ¿Dudas, maestras?
dudas al respecto, ¿no? Entonces, nos vamos con estos conceptos a partir de este dominio, qué es lo que nos compete conocer. Y con las lecturas vamos a reforzar lo que serían la parte normativa, ¿no? Hablando de inclusión, de equidad, la UNESCO, los derechos de los niños y las niñas, el artículo 3º, fracción 1, inciso I, inciso E, hablando de equidad y hablando de excelencia. ¿Me explico? Que es las lecturas que les voy a compartir a partir de mañana, una cada día, chiquitas, para que las vayan leyendo. Y en la última lectura les voy a compartir la lectura y el simulador para que ustedes puedan responder una serie de reactivos, ¿no? Tipo Ceneval, para repasar todos estos conceptos y entonces sí, pasarnos al dominio 1 que vamos a ver la siguiente semana. ¿Ok? ¿Sale, vale? ¿Sí? Sí. Y ahí vamos a ir poco a poquito, pero bien organizaditos, ¿no? Sin saturarnos tanto. Y que ustedes también, pues, tampoco se metan en tantas lecturas, ¿no? La verdad que esto ha sido un trabajo fuerte, porque nos hemos metido a revisar todas las lecturas y toda la bibliografía y rescatando, pues, tratando de hacer estas interrelaciones entre los diferentes dominios y la bibliografía, para que ustedes puedan tener al menos pues un resumen completo de los conceptos más, más básicos, que ustedes les puedan dar los elementos para en algún momento responder lo que nos van a preguntar en ese instrumento de valoración, ¿sale? Y ya de ahí queda abierto, les digo, va a estar ahí también la bibliografía de los documentos completos, quien los quiera consultar también los van a tener en la aplicación, ¿sale? Entonces, repito el tema de la app, dejen nada más abrirla para que ustedes vean cómo va a funcionar la aplicación. Déjenme un minutito, ya para que se vayan a descansar porque ya es viernes, hubo CETE, hubo capacitación, entonces ya el cuerpo lo sabe, ¿no? Entonces es hora de descansar. Fíjense bien, les voy a compartir el simulador aquí desde mi computadora, cómo ustedes lo van a poder visualizar en su teléfono celular, ¿ok? Es una aplicación como todas las que ustedes manejan. Lo padre de esto es que tú lo puedes consultar donde andes. No te tienes que conectar o meterte a un Classroom o meterte a una plataforma de internet, una página, etcétera, sino entras a tu aplicación y ahí van a estar todos los documentos y todas las actualizaciones. Eso es lo interesante que tiene esto, ¿no? Entonces aquí está. Déjenme la cargo. Esta es la de... Ahí está. Cuando yo les comparta la liga el día de mañana, les va a aparecer, como ya les decía, nada más tienen que dar clic a la liga y les va a abrir esto que van a ver ahorita aquí en mi pantalla, como si fuera su teléfono celular. Y cuando lo abran, su teléfono les va a preguntar, en el caso de los Android, de los teléfonos Android, les va a preguntar de forma inmediata si quieres descargarlo como aplicación y le dices que sí, para que ya quede ahí. Y repetía que en el caso de los iPhone, les va a preguntar que si lo quieren abrir la liga en el navegador de Safari, le dicen que sí. Y ahí en el navegador de Safari hay unos puntitos, 3 puntitos en la parte superior derecha. Ahí le dan clic y les va a aparecer una opción que dice crear acceso directo. Le dan clic ahí y automático se pone como una aplicación, ¿sale? Ya después nada más entran a la app y no va a haber ningún problema, ¿sale? Entonces, aquí ustedes que van a encontrar por los webinars, el único que van a encontrar el día de mañana, pues es el de hoy, de la sesión pasada, esos 2. Aquí los van a encontrar, simplemente dan clic al elemento y bueno, en ese momento los va a mandar al video para que ustedes nada más les den play y empiecen a visualizar los webinars. Va a estar la bibliografía, ¿no? De todos los documentos, las lecturas, que son estas. Les decía, a partir del día de mañana va a aparecer el glosario, luego va a aparecer el tema de inclusión, luego la continuación del tema de inclusión, y así, ¿sale? Todas las lecturas.
Para verlas, pues nada más dan clic a la lectura y en ese momento, pues les va a abrir la lectura como tal, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Ahí está. En el apartado de recursos, ¿qué van a encontrar aquí? Pues van a encontrar la presentación como la que utilicé ahorita, van a encontrar el ejercicio que les mandé previo, ¿no? Este interactivo donde ustedes encontraron las palabras y todos los interactivos gamificados y todos los jueguitos que vayamos haciendo para ir haciendo repasos, etcétera, aquí los van a encontrar en el espacio de recursos. En el caso de los tutoriales, ahí ustedes van a encontrar pues todos los tutoriales que en algún momento yo les pueda compartir, que yo elabore para hacer un paso a paso, o que en algún momento el mismo SICAM nos pase, ¿no? Por ejemplo, ya salió el paso a paso para el video del paso a paso para la activación del examen, es decir, cómo yo voy a entrar a mi examen virtual. Entonces, ya lo voy a poner ahí también, y ahí lo van a ver en donde dice tutoriales. Y en la última opción aparece una opción que dice simuladores. Ahí en simuladores van a empezar cuando ya les comparta la última lectura de esta semana, ahí va a aparecer el simulador correspondiente al dominio 2, ¿no? Y así sucesivamente al dominio 1, al dominio 3, dominio 4 y todos los demás simuladores que nos puedan servir para seguir en este proceso de acompañamiento y de práctica, ¿no? Y de entrenamiento. ¿Sale? Entonces, esa va a ser la dinámica de trabajo a partir ya oficial, a partir del día de hoy, con todos los demás dominios. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Maestra Nora, Sí, ¿todo bien? todo bien. Ok, maestra Tere, ahí nos responde por el... No, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, si la maestra Nora tiene más conocidas que quieren integrarse a esta dinámica, pues invítelas, maestra, compártales la liga del grupo, ingresen. Por ahí, bueno, esta parte, bueno, tiene un costo, ¿no? Un costo por el acompañamiento, pero bueno, eso ya lo vemos después. Si tiene más gente que quiera participar de esto, pues invítela, con mucho gusto. No estuvo al inicio de la sesión porque estaba ocupada con unas personas que llegaron a mi casa. Yo Ok, estaba bien al pendiente de comenzar, pero pues ya sabe que de repente llega alguien. sí, claro, Entonces ya entiendo. no escuché la introducción, no sé, al parecer ya tuvieron una sesión anterior a esta, ¿verdad? Sí, fue una sesión general, Sí. hablando de un tema genérico, ¿no? Creo que era la ley general o algo de los principios pedagógicos. No recuerdo bien qué fue lo que vimos, porque ya hemos visto varias con el otro grupo que ya veníamos trabajando desde hace 2 meses. Pero bueno, es una introductoria y en esa introductoria, bueno, hicimos algunas dinámicas, pero oficialmente el proceso de acompañamiento pues inicia el día de hoy como tal, ¿no? Ok. Entonces, Y este proceso, o sea, el proceso va a ser cada cuándo? O sea, las las sesiones. sesiones es una cada semana, Ajá. ¿no? A partir de hoy es dominio 2, luego vamos con el dominio 1 y luego vamos como en el dominio 3 que va a requerir 2 sesiones, el dominio 3 y después al último terminamos con el dominio 4 y una sexta sesión donde ya vamos a abordar temas específicos que tienen que ver con el instrumento de valoración. Pero no termina ahí el acompañamiento, maestra Nora. Vamos a continuar. Vamos, yo tenemos una serie de amigos o conocidos, expertos en algunas temáticas, entonces vamos a estar invitando a estas gentes a que nos den otras charlas que nos ayuden pues a aterrizar más todavía algunos temas que pudieran quedar ahí medios confusos, ¿no? Y así nos vamos a seguir hasta antes de que ustedes hagan el examen, ¿sale? Ese es Ok. el compromiso que existe con este acompañamiento. Entonces, por ahí nos escribimos, maestra Nora, no se preocupe, no pasa absolutamente nada. Les quería preguntar a las compañeras que están aquí de forma horizontal, aunque estoy viendo que son de otro estado. Este, ¿Ya les llegó a ustedes la ratificación de su participación? Sí, Ya, maestra. maestra. Y les llegó el folio y todo.
¿O cómo les llegó? ¿Les llegó por correo o les llegó directo a la El plataforma? proyecto. A la plataforma, maestra, Llega ahí por a YouTube Venus. Venus. Ah, ok. Lo que pasa es que aquí a mí no me aparece nada, ni porque algunos conocidos me han dicho que les llegó de rechazo o de Ujú. que no pueden participar, pero a mí no me ha llegado nada Sí. todavía. Mire, maestra, primero checamos, o esperamos, usted siga participando con nosotros, ¿no? En el momento que usted identifique que si sí fue aceptada, bueno, continuamos con el proceso y lo que siga, ¿no? Si Así en es. algún momento llega el rechazo, bueno, pues usted ya decide si continúa o se queda, ¿no? Pero para que no esté con ese pendiente. Ok. Aquí las maestras primero se decidieron, primero esperaron, la maestra Brenda, la maestra Sheila, la maestra Tere, primero esperaron a que les llegara la notificación, como usted dice, ¿no? De la carta de aceptación. Y bueno, ya una vez de esto, yo les había ya compartido de qué se iba a tratar esto y bueno, armamos este otro grupito, ¿no? Para Lo que pasa es ya... que la plataforma que de Venus está media confusa. Sí me mandan una carta donde dice que esté al pendiente de la convocatoria, donde dice la fecha de que la aplicación del instrumento, pero no menciona la fecha. No sé dónde voy a buscar la fecha de aplicación. Ok, ¿No le apareció una leyenda que decía descarga de documentos, algo así, maestra? Porque así Sí, nos apareció a nosotros. Y ya ahí en esa denle clic. descarga de documentos, ya ahí aparecía lo que había que imprimir y la carta de aceptación. sí, sí viene la carta y todo, pero no trae fecha, la fecha de aplicación. Pero no nos han No dado sé. fecha a nadie. De eso después nos van a notificar. Ajá. Ah, Ahí decía que el 17 de junio, sí, el Revisar el 17, correo. había que entrar, Otra vez ingresar. para Sí. revisar la modalidad y la fecha. Exacto. Recuerden, Sí. ahorita lo único que hay que recibir es la carta de aceptación y la ficha del examen, ¿no? La ficha del derecho a examen. El registro Son dos documentos que llegan. Entonces, ya llegando eso, maestra, usted ya está dentro, o sea, ya usted nada más está, por lo que dice la maestra Sheila y la maestra Brenda, es cierto. El UCICAM va a mandar el día y la hora en la cual vas a hacer tu examen, porque recuerden que había la tentativa de que pudiera ser presencial y no, va a ser todo virtual. Entonces te van a mandar el día y la hora. Lo ok. que tendrían que checar en cada estado, bueno, en el caso de usted, maestra Nora, en su estado, es que esa ficha tiene que ir firmada por el validador, pues en este caso, la instancia que validó el documento, que valida la ficha, tiene que firmarla y sellarla. Le tienen que avisar a usted en su estado a dónde tiene que ir. En el caso de nosotros en Jalisco, esa hoja nos van a avisar a través de un correo electrónico, efectivamente, a dónde el día y la hora en la que yo tengo que llevar mi documento para que me lo sellen y me lo firmen, ¿sale? Porque si se fijan en la ficha de en la ficha de examen, aparece el nombre de ustedes y el nombre del validador. Sí. Entonces, ustedes van a imprimir eso, lo firman y tendrán que ir a la instancia que determine el estado y la persona que determine para que se las firmen y se las sellen. Porque cuando llegue la fecha para el examen, ustedes tendrían que mandar la carta de aceptación y la ficha, ¿no? Ya respectivamente firmada, validada y sellada. ¿Me explico? Escaneada. Entonces, Escaneada ya, porque va a ser virtual. sí, o sea, usted la imprime en PDF, bueno, la imprime y la escanea, pues, ¿no? Y la manda en PDF. Entonces, entonces ese correo les va a dar indicaciones de cómo tiene que ir firmada, que dónde tiene que ir la foto, ¿no? Porque nos pidieron, acuérdense, 2 fotografías, tamaño infantil, blanco y negro. Entonces ahí es donde ustedes van a pegar las fotos, pero ahí nos van a avisar cómo va a ser el procedimiento. Y eso lo va a determinar cada estado para que ustedes vayan de forma presencial a que les sellen y les validen ese documento. Pero ya teniendo la carta de aceptación, maestra, usted ya está del otro lado, ya puede continuar con su proceso. Nada más habría que estar al pendiente. Y como dice la maestra Sheila, aparece cuando entra Venus, en el espacio que dice descarga de documentos, le da clic ahí y ahí deben de aparecer esos 2 documentos, la carta de aceptación o de rechazo y si es aceptación, debe aparecer el documento, el de la ficha de registro, de la ficha de examen, perdón. ¿Sí los tiene, maestra Nora? Sí. Pues ya, nomás imprima.
imprima y ya puede continuar, ¿no? Entonces, ahora sí, hay que esperar a que el Estado, pero la fecha es en junio, maestra. Por ahí a principios de junio tendría que llegar ese correo para el tema de la validación presencial, pues, donde usted tiene que llevar a que le firmen. Ok. Y le sellen. ¿Sale? Está bien. Muchas gracias. Ok. No, ¿de qué? Bueno, pues cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, descansen y nos vemos la próxima semana. Ahí les estoy mandando información al grupo, les mando la liga, ¿no? Y todo para que descarguen la aplicación y también las indicaciones de cuándo ya pueden consultar cada una de las lecturas por día. ¿Sale? Cuídense mucho, un abrazo a todas, que estén muy bien, gusto verlas, que descansen. Gracias. Adiós. Gracias, maestro. Gracias.